En el corazón de Puebla, donde el sol baña las cúpulas de Talavera y las fachadas barrocas, se yergue una estructura que es a la vez monumento de fe y guardiana de un silencio sepulcral. El Seminario Palafoxiano, con sus muros de piedra que han resistido siglos de historia, proyecta una sombra que se alarga mucho más allá de su contorno físico. Es una sombra tejida con susurros y leyendas, especialmente sobre su ala más antigua, un laberinto de pasillos y celdas clausurado al mundo desde hace más de un siglo. Los seminaristas de hoy caminan por los patios soleados, pero sus miradas a menudo se desvían hacia las ventanas tapiadas de esa sección prohibida, un lugar donde se dice que el eco de los pasos no pertenece a los vivos. La leyenda local, transmitida en voz baja para no ofender los oídos de la iglesia, habla de los sacerdotes evaporados de 1903. Un grupo de hombres devotos que, según los registros, desaparecieron de la noche a la mañana. La gente del barrio afirma que en las noches de luna nueva, una figura alta y delgada, a la que llaman la sombra del rector, se desliza detrás de los cristales rotos, una silueta oscura que vigila su dominio olvidado, un recordatorio perpetuo de que algunas historias no buscan ser contadas, sino que exigen ser desenterradas, sin importar el horror que puedan revelar. El aire mismo en esa parte del complejo se siente más frío, cargado con el peso de una santidad profanada, donde el aroma a incienso rancio y cera de vela se mezcla con el olor penetrante de la humedad y el polvo de los muertos. La versión oficial, pulcramente archivada en los anales diocesanos, es tan simple como inverosímil. En la primavera de 1903, un brote agresivo de fiebre tifoidea azotó el seminario, obligando a un cierre de emergencia que duró 6 meses. Los sacerdotes y seminaristas afectados, según este relato, fueron trasladados a sanatorios aislados para evitar un contagio mayor, y algunos lamentablemente sucumbieron a la enfermedad lejos de casa. Sin embargo, esta explicación, tan limpia y burocrática, se desmorona bajo el más mínimo escrutinio. No existen registros médicos detallados de tal epidemia, ni certificados de defunción que correspondan a los nombres de los desaparecidos en los lugares a los que supuestamente fueron enviados. Es un vacío histórico, un capítulo arrancado deliberadamente de los libros. Mientras los documentos oficiales hablan de enfermedad, el folclore local cuenta una historia diferente, una de gritos ahogados que provenían de debajo de la capilla principal, y de un carismático rector, cuya piedad parecía ocultar un fervor mucho más antiguo y oscuro. La narrativa de la fiebre tifoidea se siente como una delgada capa de cal fresca sobre una mancha de sangre imposible de borrar, una historia conveniente diseñada para sellar una verdad demasiado monstruosa para la fe pública y para proteger el legado de un hombre que era considerado un santo por la élite poblana de la época. Para el doctor Mateo Vargas, historiador especializado en las corrientes ocultas que fluyen bajo la superficie de las instituciones religiosas de México, este vacío en los registros del Seminario Palafoxiano no era una simple anomalía, sino una obsesión. Vargas era un hombre forjado en la paciencia de los archivos, un académico cuya piel olía a papel antiguo y cuya mirada estaba acostumbrada a descifrar las verdades ocultas en la caligrafía desvanecida de cartas y diarios olvidados. Había dedicado su carrera a demostrar que la historia oficial es a menudo un cuento de hadas para adultos, una versión saneada de eventos brutales. El caso de 1903 en Puebla lo llamaba de una manera particular. La pulcritud del encubrimiento, la ausencia total de evidencia que respaldara la historia de la enfermedad, le gritaba que allí se escondía algo monumental. Sentado en el silencio solemne de los archivos diocesanos, rodeado de volúmenes encuadernados en cuero que contenían siglos de bautismos, matrimonios y muertes, sentía la presencia de los hombres desaparecidos, no como fantasmas, sino como preguntas sin respuesta, enigmas de carne y hueso, cuyas vidas habían sido reducidas a una nota a pie de página conveniente y falsa. Su motivación no era la de un cazador de espectros, sino la de un reconstructor de verdades, impulsado por la convicción de que desenterrar el pasado, por más macabro que sea, es la única forma de hacer justicia a las voces que fueron silenciadas. La historia que usted está a punto de escuchar quedó enterrada por más de un siglo. Antes de que desenterremos este secreto, diga en los comentarios desde qué ciudad nos acompaña. Y si le fascinan los misterios oscuros como este,
asegúrese de estar suscrito. El trabajo de Vargas era un ejercicio de paciencia infinita, una búsqueda metódica a través de montañas de documentos mal catalogados y correspondencia irrelevante. Pasó semanas enteras inmerso en el silencio polvoriento, siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte, leyendo informes de gastos, registros de propiedades y cartas pastorales con la esperanza de encontrar una grieta en la narrativa oficial. La frustración comenzaba a sentarse como una fina capa de polvo sobre su espíritu. La Iglesia había hecho un trabajo impecable al borrar las huellas de lo que realmente sucedió en 1903. Pero el destino, o quizás la persistencia de la verdad misma, a menudo se esconde en el descuido de un archivero de hace mucho tiempo. Fue en una tarde gris, cuando la luz que se filtraba por los altos ventanales del archivo comenzaba a morir, que Vargas se topó con un lote de documentos etiquetados simplemente como Contabilidad Varia, 1890 a 1910. Era el tipo de caja que la mayoría de los historiadores pasaría por alto. Sin embargo, dentro, entre libros de contabilidad de columnas ordenadas y recibos de compra de vino para la misa, sintió algo diferente. Era un pequeño diario de cuero, no más grande que la palma de su mano, sin ninguna marca en su cubierta. Estaba metido entre las páginas de un pesado libro mayor, como si alguien lo hubiera escondido allí a toda prisa. El corazón de Mateo Vargas comenzó a latir con una fuerza que resonaba en el silencio del archivo. El aire pareció espesarse a su alrededor mientras sus dedos casi temblorosos abrían la frágil cubierta del pequeño diario. El cuero estaba frío y rígido por el paso del tiempo, pero el objeto se sentía extrañamente vivo en sus manos, un recipiente que había contenido los pensamientos y los miedos de alguien durante más de 100 años. En la primera página, una caligrafía elegante y cuidada había escrito un nombre y una fecha: Rafael Montero, novicio. Año del Señor, 1903. Vargas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la fecha, era el lugar. Este no era un simple hallazgo, era una llave. Una llave que podría abrir la puerta sellada de la historia. Pasó las páginas con un cuidado casi reverencial, observando cómo la escritura, inicialmente llena de la esperanza y la devoción de un joven entregado a Dios, comenzaba a transformarse. Las líneas se volvían más apretadas, las letras más afiladas, como si hubieran sido talladas en el papel por una mano atenazada por la ansiedad. El diario describía la admiración inicial de Rafael por el rector, Monseñor Elías de la Cruz, un hombre de sermones magnéticos y una presencia abrumadora. Pero a medida que avanzaban las entradas, la admiración se teñía de una creciente inquietud hacia los círculos de estudio privados que el rector organizaba solo para unos pocos elegidos en las catacumbas bajo la capilla. Vargas se detuvo en una entrada de finales de febrero de 1903. La caligrafía de Rafael era ahora casi ilegible, un torbellino de trazos desesperados. El historiador tuvo que acercar la página a la luz mortecina para descifrar las palabras, y cuando lo hizo, el aire pareció escaparse de sus pulmones. El joven novicio describía cánticos extraños en una mezcla de latín y una lengua que no reconocía, pero que sonaba gutural y antigua. Hablaba de un altar que no estaba consagrado a Cristo, y de la desaparición de su confesor, el padre Javier, justo después de haber tenido una acalorada discusión con el monseñor sobre la naturaleza de estas reuniones nocturnas. Vargas sintió que la habitación se enfriaba a varios grados, o quizás era el hielo que se formaba en sus propias venas. Siguió leyendo, su mente académica luchando por procesar lo que sus ojos leían, la narrativa transformándose de un misterio histórico a un relato de horror gótico. Entonces llegó a la última entrada, escrita con una mano tan temblorosa que las palabras parecían vibrar en la página. La frase final, garabateada con una urgencia aterradora, hizo que Vargas tuviera que apoyar una mano en la mesa para estabilizarse. Rafael había escrito: el rector dice que la purificación requiere un sacrificio. Tengo miedo. Me ha elegido para la próxima liturgia. Después de esa frase, solo había páginas en blanco. El diario y la vida de Rafael terminaban allí. Vargas cerró el pequeño libro. El silencio del archivo ahora se sentía pesado, opresivo, lleno de los ecos de un grito ahogado un siglo atrás. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que no había encontrado la historia de una epidemia.
había encontrado el testamento de la primera víctima. El peso del pequeño diario de cuero en las manos de Mateo Vargas era desproporcionado a su tamaño. No era simplemente el peso del papel y el cuero envejecido, sino el de una vida interrumpida, el de un secreto que había fermentado en la oscuridad durante más de un siglo. El silencio del archivo diocesano, que minutos antes había sido un bálsamo para su alma académica, ahora se sentía denso y sofocante, como el aire de una cripta recién abierta. Cada crujido del edificio, cada susurro del viento contra los altos ventanales, parecía llevar el eco del miedo de Rafael Montero. Vargas ya no era un simple historiador en busca de una anomalía en los registros. Se había convertido, sin buscarlo, en el confesor póstumo de un alma aterrorizada. Sentía una responsabilidad casi sagrada, la obligación de seguir el hilo de tinta desvaída que el joven novicio había dejado como única guía a través del laberinto de mentiras construido por la Iglesia. La historia de la fiebre tifoidea se había disuelto ante sus ojos, revelándose como la lápida apresuradamente colocada sobre una fosa común de verdades incómodas. Sabía que el camino que se abría ante él no lo llevaría a una simple corrección de los anales históricos, sino a un descenso a las profundidades de la depravación humana, un lugar donde la fe y la locura se habían entrelazado en un abrazo mortal. Con un cuidado casi quirúrgico, Vargas comenzó el proceso de diseccionar cada palabra del diario de Rafael. En su pequeño estudio, bajo la luz ámbar de una lámpara de escritorio que proyectaba largas sombras sobre las paredes cubiertas de libros, montó su santuario de investigación. Fotografió cada página, transcribió cada frase temblorosa, creando un documento paralelo donde podía añadir sus propias notas y teorías sin profanar el original. Era un diálogo a través del tiempo, un intento de comprender la psique de un joven atrapado en una pesadilla. Se sumergió en la caligrafía, notando cómo la devoción inicial, expresada en bucles abiertos y elegantes, se contraía en trazos angulosos y apretados a medida que el terror se apoderaba del escritor. Leyó sobre la admiración casi filial que Rafael sentía por Monseñor Elías de la Cruz, un hombre cuya elocuencia podía, según el novicio, hacer llorar a los ángeles. Pero luego, la narrativa se oscurecía, describiendo los círculos de estudio privados como algo que comenzaba con teología esotérica, pero que gradualmente se deslizaba hacia un territorio extraño y perturbador. Un lugar donde las oraciones se sentían huecas, y los ojos del rector brillaban con un fervor que no parecía de este mundo. El nombre de Monseñor Elías de la Cruz resonaba en la mente de Vargas. Era una figura legendaria en la historia de Puebla, un pilar de la comunidad cuya reputación era tan sólida como la piedra de las iglesias que había ayudado a restaurar. Era conocido como un teólogo brillante, un administrador impecable, y un hombre de una piedad intachable. Vargas se dirigió de nuevo a los archivos, esta vez buscando todo lo que pudiera encontrar sobre el rector. Pasó días leyendo sus sermones publicados, sus cartas pastorales, los elogios escritos sobre él en los periódicos de la época. La imagen que emergía era la de un santo moderno, un líder carismático que había guiado a su rebaño con sabiduría y amor. Sin embargo, esta imagen pública se estrellaba violentamente contra las descripciones secretas de Rafael. Vargas sentía que estaba observando dos hombres completamente diferentes: el pastor amado por la ciudad y el oscuro sumo sacerdote que presidía rituales secretos en las entrañas del seminario. La contradicción era tan flagrante, tan absoluta, que solo podía significar que uno de los dos era una máscara. Y el diario de un joven aterrorizado, escrito sin ninguna expectativa de ser leído, se sentía mucho más honesto que 1000 artículos de periódico laudatorios. Con una creciente sensación de urgencia, Vargas se concentró en la primera pista tangible dentro del diario: los círculos de estudio. Rastreó meticulosamente los registros administrativos del seminario durante el mandato del Monseñor, buscando cualquier mención de reuniones especiales, grupos de estudio avanzados, o cualquier actividad extracurricular que pudiera corresponder a la descripción de Rafael. No encontró absolutamente nada. El registro oficial era un desierto de normalidad: lecciones, misas, retiros espirituales, todo estaba documentado con una prolijidad burocrática que parecía diseñada para repeler cualquier sospecha. Era como si la vida secreta del seminario hubiera ocurrido en una dimensión paralela, dejando cero huellas en el mundo del papeleo.
Esta ausencia de pruebas era, para Vargas, más incriminatoria que cualquier documento que pudiera haber encontrado. Demostraba un nivel de secretismo y control que iba mucho más allá de la simple discreción. Alguien, con una autoridad inmensa y una mente metódica, se había asegurado de que la historia oficial permaneciera inmaculada, una fortaleza de papel construida para proteger un secreto podrido en su corazón. La mención de Rafael sobre cánticos, en una mezcla de latín y una lengua gutural y antigua, encendió la mente de Vargas. Su especialidad eran precisamente estas fusiones, las religiones sincréticas que florecieron en las sombras del México colonial y porfiriano, donde las creencias prehispánicas se vestían con ropajes católicos para sobrevivir. La descripción le hizo pensar inmediatamente en el náhuatl, la lengua de los aztecas, rica en sonidos guturales y todavía hablada en las sierras que rodean Puebla. La idea de que un rector de un seminario católico estuviera mezclando la liturgia sagrada con invocaciones a deidades prehispánicas era una herejía de proporciones monumentales. Vargas se sumergió en su propia biblioteca, sacando volúmenes polvorientos sobre el Códice Borgia, sobre Mictlantecutli, el señor del inframundo, y sobre los rituales de sacrificio que se practicaban en los templos de Tenochtitlán. La emoción del descubrimiento académico era una corriente eléctrica que corría por sus venas, pero estaba teñida de un profundo horror. No estaba simplemente descubriendo un culto sincrético, estaba desenterrando la posibilidad de que los rituales no hubieran sido meramente simbólicos. La frase final de Rafael sobre el sacrificio resonaba en su cabeza como una campana fúnebre. El siguiente hilo en la telaraña era la desaparición del padre Javier, el confesor de Rafael. Este era un nombre concreto, una persona con una historia, un sacerdote que según el diario, se había enfrentado al monseñor. Vargas se sumergió de nuevo en los archivos diocesanos, esta vez buscando específicamente al padre Javier Mendoza. Encontró su registro de ordenación, sus asignaciones anteriores, un rastro de papel que documentaba una vida de servicio devoto. Y luego, encontró el documento que estaba buscando, una orden de traslado, fechada en marzo de 1903, firmada por el propio Monseñor Elías de la Cruz. El documento era conciso y oficial. Afirmaba que el padre Javier había sido reasignado para establecer una nueva parroquia en un pequeño y remoto pueblo llamado San Miguel de las Nubes, en lo profundo de la Sierra Norte. A primera vista, todo parecía estar en orden. Era una explicación plausible para la ausencia de un sacerdote. Pero a Vargas, la pulcritud del documento le pareció sospechosa. Era demasiado conveniente, una solución administrativa perfecta para un problema humano potencialmente desordenado. Decidió que no podía confiar en la firma del monseñor. La investigación de Vargas dio un giro geográfico. Pasó los siguientes días en el Archivo General del Estado, rodeado de mapas topográficos antiguos y registros catastrales del siglo XIX y principios del XX. El aire aquí olía diferente, menos a incienso y más a tierra y tinta de agrimensor. Con una lupa en la mano, examinó cada centímetro de los mapas de la Sierra Norte correspondientes a 1903. Buscó en los censos de población, en los registros de construcción de iglesias, en las correspondencias de los misioneros que trabajaban en la región. Buscaba cualquier mención, por pequeña que fuera, de un pueblo llamado San Miguel de las Nubes. El nombre en sí mismo tenía un aire poético y vago, como algo sacado de una novela y no de la geografía real. Su corazón se hundía un poco más con cada mapa que desplegaba y cada registro que resultaba ser un callejón sin salida. La esperanza de encontrar una explicación simple, un error de su parte, se desvanecía lentamente, reemplazada por una certeza helada. Después de una semana de búsqueda exhaustiva, la conclusión fue ineludible y aterradora. San Miguel de las Nubes no existía, nunca había existido. No era un pueblo olvidado por el tiempo ni una comunidad que hubiera desaparecido. Era una completa invención, un destino fantasma creado en un pedazo de papel para hacer desaparecer a un hombre. Vargas se recostó en su silla, el silencio del archivo de mapas zumbando en sus oídos. El impacto de este descubrimiento fue profundo. Esto no era un simple encubrimiento. Era una conspiración activa y deliberada para borrar a una persona de la historia.
El padre Javier no había sido trasladado. Había sido eliminado y su asesinato había sido ocultado con la misma pluma que firmaba bendiciones y edictos pastorales. El velo de respetabilidad que rodeaba a Monseñor de la Cruz se rasgó por completo en la mente de Vargas, revelando el rostro de un monstruo calculador y despiadado. La investigación había cruzado un umbral. Ya no se trataba de herejía o prácticas extrañas. Se trataba de asesinato a sangre fría. Armado con esta nueva y terrible certeza, Vargas volvió su atención a la narrativa oficial de la epidemia de fiebre tifoidea. Lo que antes le parecía inverosímil, ahora se le antojaba una farsa grotesca. Analizó la lista de los supuestos sacerdotes y seminaristas trasladados a sanatorios. Eran 7 nombres en total, incluido el de Rafael Montero. 7 hombres jóvenes y devotos que, según la Iglesia, habían sido víctimas de una enfermedad. Ahora Vargas veía sus nombres no como bajas de una epidemia, sino como una lista de víctimas, un recuento de los sacrificios o de los testigos inconvenientes que necesitaban ser silenciados. Empezó a buscar patrones, notó que todos los hombres de la lista eran conocidos por su piedad rigurosa, o, en el caso de 2 de ellos, por haber expresado en cartas a sus familias ciertas dudas sobre la dirección demasiado intelectual que el rector estaba tomando. Estaba viendo el perfil de las víctimas. Los puros de corazón y los que se atrevían a cuestionar. Eran precisamente los 2 tipos de personas que una secta oscura y herética consideraría como amenazas u ofrendas perfectas. Para demoler por completo la historia de la epidemia, Vargas necesitaba pruebas externas, o más bien, la falta de ellas. Se trasladó a la Hemeroteca Nacional en la Ciudad de México, un vasto mausoleo de noticias pasadas donde el susurro de las páginas al pasar es el único sonido. Su objetivo era simple: revisar todos los principales periódicos de Puebla y de circulación nacional de la primavera y el verano de 1903. Una epidemia de fiebre tifoidea lo suficientemente grave como para cerrar durante 6 meses, una institución tan prominente como el Seminario Palafoxiano, habría sido una noticia de primera plana. Habría habido pánico público, comunicados del Departamento de Salud, advertencias a los ciudadanos, entrevistas con médicos. La prensa de la época, aunque a menudo controlada por el régimen de Porfirio Díaz, era sensacionalista, y no habría dejado pasar una historia tan jugosa y alarmante. La búsqueda sería tediosa, un viaje a través de miles de páginas de política, crímenes pasionales y anuncios de elixires milagrosos, pero era un paso necesario para clavar el último clavo en el ataúd de la mentira oficial. Durante días, Vargas vivió en 1903. El olor a papel quebradizo y polvo se metió en su ropa y en su cabello. Sus ojos, enrojecidos por el esfuerzo, escanearon columnas y columnas de texto impreso. Leyó sobre la inauguración de un ferrocarril, sobre un baile de la alta sociedad en la capital, sobre las tensiones políticas con Estados Unidos. Encontró pequeñas notas sobre casos aislados de enfermedades en los barrios pobres de Puebla, pero nada remotamente parecido a una epidemia masiva y concentrada en el corazón religioso de la ciudad. El silencio de la prensa era absoluto, ensordecedor. No había ni una sola mención del cierre del seminario, ni una sola línea sobre un brote de fiebre tifoidea. Era como si el Seminario Palafoxiano hubiera dejado de existir para el mundo exterior durante esos 6 meses, envuelto en un manto de invisibilidad tejido por el poder y la influencia. La conspiración, se dio cuenta Vargas, era mucho más amplia de lo que había imaginado. No solo implicaba a la jerarquía de la Iglesia, sino también a las autoridades civiles y a los dueños de los periódicos, todos cómplices en el silencio que permitió que el horror floreciera sin ser molestado. La ausencia total de cobertura mediática era la prueba definitiva que necesitaba. La historia de la epidemia no era solo una mentira, era una mentira imposible. En la mente de Vargas, el caso se transformó. Ya no era solo un historiador corrigiendo un registro. Era un investigador que había descubierto una conspiración de asesinato en masa, perpetrada por una de las figuras más veneradas de la historia de Puebla. El monseñor no era solo un hereje. Era un asesino en serie que usaba el altar como matadero y la doctrina como coartada. Y su poder era tal que había logrado que toda una ciudad mirara hacia otro lado. La sensación era abrumadora, una mezcla de triunfo por haber descubierto la verdad y de náusea por la naturaleza de esa verdad.
se sentía como si hubiera levantado una hermosa alfombra barroca, solo para encontrar debajo una colonia de insectos carnívoros retorciéndose en la podredumbre. La pregunta ya no era si había ocurrido un crimen, sino cómo lo había hecho el monseñor, y lo más importante, dónde estaban los cuerpos de sus víctimas. Con las vías oficiales completamente agotadas y demostradas como fraudulentas, Vargas supo que la única verdad que le quedaba residía en el pequeño diario de Rafael y en los ecos humanos que aún pudieran persistir. Se aferró a un detalle casi insignificante que había leído en las primeras páginas del diario, una descripción afectuosa del viejo jardinero del seminario, un hombre llamado Isidoro, a quien Rafael recordaba por su amabilidad y por regalarle en secreto frutas del huerto. Era una pista minúscula, un nombre de pila sin apellido, una aguja en el pajar de un siglo, pero en un caso donde todos los documentos oficiales eran mentiras, un recuerdo humano, por vago que fuera, era un ancla en la realidad. Comenzó la laboriosa y casi imposible tarea de intentar identificar a un jardinero que había trabajado en el seminario hacía más de 100 años. Se sumergió en los registros de nómina de la diócesis, en los censos de la ciudad de principios de siglo, buscando cualquier combinación del nombre Isidoro con la ocupación de jardinero en la zona del centro histórico. Días de búsqueda frustrante se convirtieron en semanas, el rastro era frío, casi inexistente. La mayoría de los registros de empleados de bajo nivel de esa época eran incompletos o se habían perdido. La desesperación comenzaba a filtrarse en la determinación de Vargas, se sentía como si estuviera persiguiendo un fantasma. Pero entonces, en un polvoriento libro de registros bautismales de la parroquia de Analco, un barrio de artesanos cercano al seminario, encontró lo que buscaba. Un registro de 1898 para el bautizo de una niña, hija de Isidoro Morales, y su esposa María. En la columna de ocupación del padre, una sola palabra escrita con una caligrafía cuidadosa: jardinero. Vargas sintió una sacudida de pura adrenalina. Tenía un apellido: Isidoro Morales. A partir de ese único punto de luz, comenzó a tejer la red de una familia, siguiendo el apellido Morales a través de los registros de nacimiento, matrimonio y defunción, saltando de una generación a la siguiente, uniendo las piezas de un rompecabezas genealógico que lo llevaría desde la Puebla de Porfirio Díaz hasta el presente. El rastro lo condujo finalmente a una pequeña y modesta casa en las afueras de la Puebla moderna. Allí vivía Joaquín Morales, un hombre de 80 años, bisnieto de Isidoro, el jardinero. Vargas concertó una cita, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Se sentó en la humilde sala de estar de Joaquín, rodeado de fotografías familiares en blanco y negro, y explicó con cuidado su propósito. No habló de asesinatos ni de cultos heréticos, sino de un proyecto de historia sobre la vida cotidiana en el seminario a principios del siglo XX. Mencionó el nombre de Isidoro, y los ojos del anciano, nublados por la edad, parecieron enfocarse con una claridad repentina. Joaquín recordaba las historias de su abuelo, relatos fragmentados de un hombre que había dejado su trabajo en el seminario de forma abrupta y nunca había querido explicar por qué. Solo decía que ese lugar estaba tocado por una mala sombra, y que había cosas que era mejor dejar enterradas. Joaquín, intrigado por el interés del historiador en su bisabuelo, se levantó con la lentitud de sus años y se dirigió a un viejo baúl de madera que ocupaba un rincón de la habitación. El olor a naftalina y cedro llenó el aire cuando lo abrió. De su interior, extrajo una pequeña caja de metal oxidado. Dentro, envueltas en un pañuelo amarillento, había un fajo de cartas atadas con una cinta que alguna vez fue azul. Eran las cartas que Isidoro le había escrito a su esposa durante unos meses en la primavera de 1903, cuando ella estaba en su pueblo natal cuidando de su madre enferma. Joaquín se las tendió a Vargas. «Nunca las he leído con atención», dijo. «Mi abuelo decía que eran solo tonterías de un hombre solitario». Para Vargas, sin embargo, esas tonterías podrían ser la única corroboración externa de la pesadilla de Rafael Montero. Con manos que temblaban ligeramente, deshizo el frágil nudo de la cinta. Las cartas de Isidoro eran un testimonio desde el otro lado del muro. Escritas en una prosa sencilla y directa, llena de errores de ortografía pero rebosante de una honestidad cruda,
pintaban un cuadro de creciente inquietud. El jardinero no entendía de teología ni de herejías, pero sus ojos veían cosas que su mente no podía procesar. En una carta fechada a finales de febrero de 1903, describía su extrañeza al ver llegar carretas en mitad de la noche, con las ruedas envueltas en trapos para no hacer ruido. Estas carretas no traían los suministros habituales de vino, hostias o velas. Traían sacos y más sacos de cal viva y ladrillos, descargados en silencio por hombres que no conocía, y llevados directamente a una entrada de servicio cerca de los cimientos de la capilla principal. Se preguntaba por qué el rector estaría emprendiendo una obra de construcción tan grande en secreto, en la parte más antigua y supuestamente sagrada del complejo. En una carta posterior, el tono de Isidoro pasaba de la confusión al miedo puro. Escribió que una tarde, mientras recogía sus herramientas al anochecer cerca del jardín que bordeaba la capilla, escuchó sonidos que venían de debajo de la tierra. No eran los ruidos habituales de las tuberías o del asentamiento del edificio. Los describió como un golpeteo sordo y rítmico, acompañado de lo que sonaba como gritos ahogados. Un sonido gutural y desesperado que parecía filtrarse a través de metros de tierra y piedra. Escribió que se había persignado y había huido, diciéndose a sí mismo que era el viento en alguna rejilla de ventilación, pero la forma en que su escritura temblaba en la página revelaba una convicción mucho más oscura. Le confesaba a su esposa que ya no se sentía seguro trabajando allí, que el aire mismo del lugar se había vuelto pesado y frío, y que la sonrisa del monseñor, que antes le parecía paternal, ahora le helaba la sangre. Vargas sintió como si una mano helada le apretara el corazón. Las piezas del rompecabezas se encajaban con una precisión aterradora. La cal viva, utilizada a menudo para acelerar la descomposición y enmascarar el olor de la muerte. Los ladrillos, para sellar algo. Los sonidos ahogados que venían del subsuelo. La desaparición del padre Javier. La última entrada de Rafael. No eran eventos aislados. Eran los pasos de un ritual metódico y horrible. Los sacerdotes desaparecidos no habían sido víctimas de una enfermedad. Habían sido enterrados vivos bajo el suelo sagrado del seminario, sus tumbas selladas con los ladrillos que Isidoro había visto descargar en la oscuridad. La imagen era tan monstruosa, tan inconcebible, que por un momento la mente académica de Vargas se rebeló. Pero las pruebas, provenientes de dos fuentes tan dispares como un novicio educado y un jardinero analfabeto, apuntaban a la misma conclusión ineludible. Una última carta de Isidoro proporcionó una pieza crucial. El jardinero mencionaba haber visto al rector de la Cruz, tarde en la noche, en la biblioteca del seminario, no leyendo la Biblia o los escritos de los santos, sino inclinado sobre mapas y pergaminos antiguos. Isidoro, que a veces tenía que entrar a apagar las lámparas de aceite, describió los documentos como mapas de antes de los españoles, que mostraban los cimientos del seminario construidos sobre lo que parecían ser ruinas mucho más antiguas. La obsesión del monseñor no era con la historia de la iglesia, sino con la historia que yacía debajo de ella. Estaba buscando algo en las profundidades, un lugar específico en los cimientos del edificio, un nexo donde su fe retorcida pudiera conectarse con las antiguas fuerzas que una vez gobernaron esa tierra. Esta revelación sugería que los asesinatos no eran aleatorios, sino que estaban ligados a un lugar específico, un locus de poder para su culto. Con esta nueva información ardiendo en su mente, Vargas regresó al diario de Rafael y a los mapas que Isidoro había vislumbrado. La convergencia de estas dos fuentes, una interna y otra externa, una de la víctima y otra del testigo involuntario, era la piedra angular que necesitaba. El diario contenía el qué, las cartas de Isidoro insinuaban el cómo, y ahora, los mapas del rector apuntaban al dónde. Vargas se dio cuenta de que su investigación había llegado a un punto de inflexión. Había agotado los archivos, los registros y los testimonios indirectos. La verdad ya no se encontraba en el papel ni en la memoria de los descendientes. La verdad, o lo que quedaba de ella, estaba enterrada en la piedra y la tierra bajo el seminario palafoxiano. La única forma de avanzar era pasar de la teoría a la excavación. Del análisis de documentos a la profanación de un lugar que había sido sellado por una razón muy poderosa. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, no como una carga académica, sino como una responsabilidad moral hacia Rafael.
hacia el padre Javier y hacia los otros hombres cuyos nombres solo conocía por una lista fraudulenta. Tenía que entrar en esa ala clausurada. El siguiente paso fue el más delicado y potencialmente el más peligroso de su carrera. Requirió que Mateo Vargas se transformara de un académico solitario en un diplomático tenaz. Preparó un dossier meticuloso, un compendio de todas las pruebas que había reunido. Cada página era un golpe de martillo contra la narrativa oficial. Comenzó con la transcripción completa del diario de Rafael, sus palabras resonando con una autenticidad aterradora. Siguió con las copias de las cartas de Isidoro Morales, la voz sencilla del jardinero corroborando los horrores descritos por el novicio. Luego, incluyó su investigación sobre el pueblo fantasma de San Miguel de las Nubes, demostrando el engaño deliberado en la orden de traslado del padre Javier. Añadió su análisis de la hemeroteca, probando la imposibilidad de que una epidemia de tal magnitud hubiera pasado desapercibida. Finalmente, incluyó su hipótesis sobre los mapas prehispánicos y el posible lugar de los crímenes. Con este arsenal de verdades incómodas, solicitó una audiencia privada con el actual obispo de Puebla, un hombre conocido por su modernidad pero también por su feroz protección de la imagen de la Iglesia. La reunión tuvo lugar en una oficina moderna y austera dentro del Palacio Episcopal, un contraste brutal con los archivos polvorientos donde Vargas había pasado los últimos meses. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un sonido anacrónico en una historia tan antigua. El obispo, un hombre de mirada penetrante y gestos medidos, escuchó en silencio, mientras Vargas exponía su caso. No lo interrumpió, no mostró sorpresa ni indignación. Su rostro era una máscara de neutralidad clerical. Vargas sintió que sus palabras, tan potentes en la soledad de su estudio, se disolvían en la atmósfera controlada de la habitación. Habló del deber de la Iglesia de confrontar su propio pasado, de la necesidad de dar un entierro digno a hombres que habían sido borrados de la historia. Apeló no solo a la verdad histórica, sino a la justicia espiritual. Cuando terminó, un largo silencio se apoderó de la oficina. El obispo se levantó, caminó hacia la ventana y observó las cúpulas de la ciudad. Vargas contuvo la respiración, sintiendo que el destino de toda su investigación pendía de un hilo. Finalmente, el obispo se volvió. Su voz era tranquila pero cargada de un peso innegable. Admitió que dentro de la diócesis siempre habían existido susurros sobre Monseñor de la Cruz, rumores de una excentricidad teológica que sus sucesores habían decidido prudentemente no investigar. La historia de la fiebre tifoidea, reconoció, siempre había parecido una solución demasiado pulcra para un problema desordenado. Sin embargo, autorizar a un historiador laico a derribar muros en una de las propiedades más sagradas de Puebla era un paso sin precedentes, uno que podría desatar un escándalo de proporciones catastróficas. Vargas vio una pequeña grieta en la armadura de la negación y presionó con cuidado. No pedía un circo mediático, sino una pequeña expedición, discreta, supervisada por la propia Iglesia. Su único objetivo era verificar la existencia de una anomalía arquitectónica en las catacumbas, tal como sugerían las pruebas. Si no encontraba nada, la historia se cerraría para siempre. Si encontraba algo, la Iglesia tendría la oportunidad de controlar la narrativa, de ser la que revelara y corrigiera su propio pasado, en lugar de ser expuesta por otros. La lógica de su argumento combinada con el peso abrumador de las pruebas, finalmente inclinó la balanza. El obispo accedió pero con condiciones estrictas. La exploración se llevaría a cabo de noche, sin publicidad. Vargas estaría acompañado por el rector actual del seminario y un pequeño equipo de trabajadores de confianza de la diócesis. Se le prohibió tomar fotografías o llevarse cualquier artefacto sin autorización explícita. Era un pacto con el diablo, pero era el único camino hacia la verdad. Vargas aceptó sin dudarlo. Mientras salía del palacio episcopal, sintió una mezcla de euforia y un profundo temor. Había ganado la batalla burocrática, pero ahora tenía que enfrentarse a la verdad física que había estado persiguiendo. Sabía que lo que encontraría al otro lado de esos muros sellados no sería una simple respuesta histórica, sino la materialización de una pesadilla de 100 años de antigüedad. El fantasma de Monseñor de la Cruz parecía acecharlo, y sentía que estaba a punto de entrar en su tumba. Una semana después, bajo el manto de una noche sin luna,
Mateo Vargas se encontraba frente a la pesada puerta de roble que sellaba el ala prohibida del seminario. El aire de la noche era fresco, pero alrededor de la puerta parecía estancado y frío. El rector actual, un hombre nervioso llamado Padre Anselmo, sostenía un manojo de llaves antiguas, su mano temblando ligeramente. Junto a ellos, 2 trabajadores con herramientas y linternas esperaban en un silencio respetuoso. La llave chirrió en la cerradura con un sonido que pareció rasgar el velo del tiempo. La puerta se abrió con una queja prolongada, liberando una ráfaga de aire viciado que olía a polvo, a descomposición de papel y a algo más, algo débil pero inconfundiblemente orgánico y rancio, como el olor de carne seca olvidada en una despensa oscura. Era el aliento de un siglo de abandono. Vargas encendió su linterna y apuntó el haz de luz hacia la oscuridad. El polvo en el aire danzaba como una miríada de insectos fantasmales, revelando un largo pasillo que se perdía en las sombras. Entraron como si estuvieran profanando un santuario. Cada paso resonaba de forma antinatural en el silencio opresivo. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que parecían mapas de continentes desconocidos, y las telarañas colgaban del techo como sudarios. A ambos lados del pasillo, las puertas de las antiguas celdas de los seminaristas estaban entreabiertas, revelando jirones de oscuridad. Vargas podía imaginarse a Rafael Montero caminando por ese mismo pasillo, su corazón lleno de devoción, sin saber que se dirigía hacia una trampa mortal. La atmósfera era tan densa que se sentía como si estuvieran caminando bajo el agua. El padre Anselmo se persignó repetidamente, susurrando oraciones que sonaban frágiles y impotentes contra la abrumadora sensación de sacrilegio que impregnaba el lugar. Vargas, por su parte, se sentía extrañamente concentrado, su miedo académico superado por la adrenalina de la proximidad. Estaba caminando dentro de la escena del crimen, un siglo después de que se hubiera cometido. Siguiendo el mapa rudimentario que Rafael había dibujado en la contraportada de su diario, un esquema que ahora, en el contexto físico del edificio, tenía un sentido perfecto, se dirigieron hacia la parte trasera del ala, hacia la zona que conectaba directamente con los cimientos de la capilla principal. El mapa de Rafael no era geográficamente preciso, pero era emocionalmente exacto. Marcaba el camino desde su celda hasta el lugar de sus miedos. Llegaron a una pequeña puerta de servicio, casi oculta en un recoveco. Estaba cerrada con un pesado cerrojo oxidado que los trabajadores tuvieron que forzar. Detrás de la puerta, una estrecha escalera de caracol de piedra descendía en espiral hacia la oscuridad. El aire que subía de las profundidades era aún más frío y húmedo, cargado con el olor inconfundible de la tierra mojada y la piedra subterránea. Era el camino a las catacumbas, el camino al altar de Monseñor de la Cruz. El descenso fue lento y tenso. Los haces de sus linternas cortaban la oscuridad absoluta, revelando paredes de piedra tosca cubiertas de salitre. El sonido de sus pasos y su respiración era lo único que rompía un silencio que se sentía primordial, como si estuvieran descendiendo al útero de la tierra. Las catacumbas no eran como las de Roma, llenas de nichos para los muertos. Eran una red de bodegas y pasadizos de cimentación, un laberinto funcional que existía bajo el esplendor barroco de la capilla. Vargas consultaba el mapa de Rafael a cada paso, comparando sus trazos desesperados con la realidad de los pasillos. El joven novicio había marcado una bifurcación específica con una pequeña cruz. Al llegar a ella, encontraron que uno de los pasillos terminaba abruptamente en un muro de ladrillos que, a simple vista, parecía diferente del resto. Los ladrillos eran más regulares, el mortero más claro. No era una pared original del siglo XVII. Era una adición posterior, una cicatriz en la antigua piedra. Vargas se acercó al muro, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El aire frente a la pared parecía estancado, sin vida. Pasó la mano por la superficie, sintiendo la textura áspera de los ladrillos. El padre Anselmo se quedó atrás, su rostro pálido a la luz de la linterna. El historiador sabía que estaba en el lugar correcto. El mapa de Rafael, las cartas de Isidoro sobre los ladrillos y la cal, todo convergía en ese punto exacto. Apuntó su linterna a una junta de mortero cerca de la base, donde notó una pequeña grieta. Usando la punta de una palanca, uno de los trabajadores comenzó a picar cuidadosamente el mortero. Se desmoronó con una facilidad sorprendente,
como si careciera de la dureza del tiempo. Después de unos minutos de trabajo tenso, lograron aflojar uno de los ladrillos. El trabajador lo sacó con cuidado y se lo pasó a Vargas. El historiador lo sostuvo en sus manos. Era un ladrillo del siglo XIX, consistente con la época del Monseñor. Con el ladrillo fuera, quedó un agujero oscuro en la pared. Un olor nauseabundo, una mezcla de polvo, podredumbre seca y un hedor dulzón y químico, se filtró desde el interior, haciendo que los hombres retrocedieran instintivamente. Era el olor de la muerte contenida, preservada por la cal y la ausencia de aire. Vargas, dominando su repulsión, se arrodilló y acercó su linterna al agujero. Apuntó el haz de luz a través de la abertura, hacia la oscuridad sellada que había más allá. Por un momento, solo vio negrura, pero a medida que sus ojos se ajustaban, la luz atrapó algo, primero, la forma de una bota de cuero gastada. Luego, el borde de una tela negra y raída, la tela de una sotana, y finalmente, asomando de la tela, vio los huesos de una mano, los dedos delgados y largos curvados en una garra final, como si hubieran estado arañando la pared desde adentro. El grito ahogado que Isidoro había escuchado un siglo antes de repente se volvió real y ensordecedor en la mente de Vargas. El padre Anselmo ahogó un gemido y se apartó, llevándose una mano a la boca. Los trabajadores se quedaron congelados, sus rostros una mezcla de horror y asombro. Pero Mateo Vargas no apartó la vista, siguió moviendo el haz de luz dentro de la pequeña cripta improvisada. Vio que el nicho era apenas del tamaño de un hombre. En la pared del fondo, justo por encima de donde descansaba el cráneo de la víctima, vio algo que le heló la sangre más que los propios restos. Alguien, usando un clavo o una piedra afilada, había grabado una cruz en el ladrillo desde el interior. Un último acto de fe desesperada en la más absoluta de las oscuridades. Habían encontrado al primero de los sacerdotes desaparecidos. No estaba simplemente muerto. Había sido sepultado vivo, emparedado en las entrañas de la misma institución a la que había dedicado su vida. La verdad era infinitamente más monstruosa de lo que jamás había imaginado. Vargas se levantó lentamente, el polvo de la tumba improvisada manchando sus rodillas. Miró la pared de ladrillos, ahora entendiendo que no era una pared, sino la fachada de un mausoleo. Y no había un solo nicho. Al examinar más de cerca pudo ver los contornos apenas perceptibles de otras secciones selladas, una al lado de la otra, formando una fila macabra a lo largo del pasillo oculto. 7 nichos. 7 tumbas. La lista de la epidemia de fiebre tifoidea era de hecho una lista de víctimas. Monseñor de la Cruz no se había contentado con matar. Había creado un panteón privado para sus sacrificios, un monumento a su propia depravación escondido bajo el altar de Dios. El historiador sintió una oleada de náuseas, pero también una resolución de acero. Esto era solo la primera revelación. Sabía, con una certeza aterradora, que el verdadero corazón de la oscuridad aún estaba más adentro. Se dio cuenta de que el muro que habían derribado no era el final sino el principio. Era una barrera exterior diseñada para ocultar todo el complejo funerario. Detrás de la fila de nichos, el pasillo continuaba hacia la oscuridad. El mapa de Rafael mostraba que más allá de esta primera sección había una cámara más grande, una que el novicio había marcado con un símbolo extraño, una especie de sol negro. Era allí donde se celebraban las liturgias prohibidas. Era allí donde encontrarían el altar de piedra negra y la respuesta final al porqué de todo aquello. La búsqueda de los cuerpos había terminado, pero la búsqueda para entender la mente de Elías de la Cruz acababa de comenzar. Vargas le hizo una seña a su pequeño y aterrorizado equipo. Tenían que seguir adelante. Tenían que llegar al centro de la telaraña. La atmósfera en las catacumbas cambió. El aire se volvió más pesado, cargado de una energía palpable. Ya no estaban simplemente en un sótano abandonado. Estaban en un lugar de muerte violenta, un espacio profanado por rituales que desafiaban la razón. A medida que avanzaban por el pasillo recién descubierto, pasando junto a las tumbas silenciosas de los sacerdotes emparedados, Vargas sintió que la historia lo envolvía por completo. Ya no era un observador distante, un académico que analizaba el pasado desde la seguridad del presente. Era un participante,
un intruso en un drama macabro que nunca había terminado realmente. Los fantasmas de ese lugar no eran espectros incorpóreos, eran la memoria del terror, la resonancia del sufrimiento que se había adherido a las propias piedras, y él estaba a punto de pararse en el mismo lugar donde el joven Rafael Montero había dado su último y aterrorizado aliento. Caminaron en un silencio absoluto. El único sonido era el crujido de sus botas sobre el suelo polvoriento. El pasillo se abrió de repente a una cámara circular más grande, tal como el mapa de Rafael había predicho. Y en el centro de esa cámara, dominando el espacio, estaba un altar. No era de mármol blanco ni de madera tallada. Era un bloque macizo de basalto negro, una piedra volcánica que parecía absorber la luz de sus linternas, creando un vacío en el centro de la habitación. La superficie estaba manchada con manchas oscuras y profundas, que solo podían ser de una cosa. El olor en la cámara era diferente, más agudo, con un matiz metálico y rancio que recordaba a un matadero. Vargas se acercó lentamente, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura subterránea. El altar era la pieza central del culto del monseñor, el escenario de su locura. Pero no fue el altar lo que le robó el aliento. Fue lo que había en la pared detrás de él. Cubriendo toda la superficie curva del ábside había un fresco, sus colores sorprendentemente vivos a pesar del siglo de abandono. La obra era de una calidad artística innegable, pero su tema era la más pura y blasfema de las herejías. Representaba una figura esquelética, adornada con plumas de quetzal, y sosteniendo un corazón humano sangrante en una mano, una clara alusión a Mictlantecutli, el dios azteca de la muerte. Pero la figura tenía alas negras de murciélago, como un ángel caído, y sus pies estaban aplastando la cabeza de una serpiente, una perversión grotesca de la iconografía de la Virgen María, y en una parodia final y horrible de la fe cristiana, la figura esquelética estaba devorando a un hombre con alas de ángel que Vargas reconoció inmediatamente por su iconografía tradicional, el arcángel San Miguel, el defensor de la Iglesia. ¿Cuál parte de esta revelación sombría te impactó más? Deja tu reacción en los comentarios. Mateo Vargas se quedó paralizado, su mente luchando por procesar la magnitud de la depravación que estaba presenciando. Esto no era simple sincretismo. Esto era una inversión total, una declaración de guerra teológica. Elías de la Cruz no estaba tratando de fusionar dos fes. Estaba usando los símbolos de una para alimentar y glorificar a la otra. Creía que la fe católica era débil y que su dios prehispánico de la muerte era la verdadera fuerza primordial. Los sacrificios de los sacerdotes puros no eran simplemente asesinatos para silenciar a los testigos. En la mente retorcida del monseñor, eran ofrendas literales, actos de alimentación sacramental para fortalecer a su dios oscuro, y, a través de él, a sí mismo. Estaba corrompiendo la fe desde sus cimientos, usando el propio seminario como un templo para el dios de la muerte. La Fraternidad del Sol Negro. El nombre que Vargas había teorizado ahora cobraba un sentido aterrador. El Sol Negro no era una metáfora poética. Era una representación de un antidios, una fuerza de aniquilación que se oponía a la luz de Cristo. El monseñor y su círculo íntimo de acólitos no eran simplemente herejes, eran apóstatas de la más alta traición, que practicaban una fe de la muerte en el corazón mismo de una institución dedicada a la vida eterna. Vargas sintió que la verdad completa se asentaba sobre él con un peso aplastante. Había resuelto el misterio de los sacerdotes desaparecidos, pero al hacerlo, había descubierto un horror mucho más profundo. Una podredumbre espiritual tan absoluta que desafiaba toda comprensión. El legado de Monseñor de la Cruz no era solo el de un asesino en serie, sino el de un sumo sacerdote de una fe antigua y sedienta de sangre. El padre Anselmo dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de sollozo y oración, y se desplomó de rodillas, incapaz de seguir mirando el fresco blasfemo. Los trabajadores, hombres sencillos y piadosos, estaban pálidos como la cera, sus ojos fijos en la escena con una incredulidad horrorizada. Para ellos, esto era el infierno hecho visible. Para Vargas, era la culminación de su búsqueda, la respuesta final y macabra a la pregunta que lo había obsesionado durante años. Había desenterrado la verdad, pero la verdad era un monstruo. Miró de nuevo el altar de basalto, luego los nichos en el pasillo,
Y finalmente el fresco en la pared. Todas las piezas estaban ahora sobre la mesa. Tenía todo lo que necesitaba para reconstruir la historia completa, para contar al mundo lo que realmente había sucedido en la primavera de 1903, en las profundidades silenciosas y olvidadas bajo el seminario palafoxiano. El escenario para el enfrentamiento final con la verdad estaba montado. Vargas se dio cuenta de que su trabajo como investigador había terminado. Ahora comenzaba su deber como cronista, como el portador de una historia que el mundo necesitaba escuchar. Tenía que dar voz a Rafael Montero y a los otros, no solo como víctimas de un asesinato, sino como mártires de una fe que se negaron a abandonar. Tenía que exponer a Elías de la Cruz, no como una anomalía histórica, sino como una advertencia intemporal sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de la máscara de la piedad. Mientras se preparaba para salir de esa cámara de horrores, sintió una última oleada de frío. Se dio cuenta de que la leyenda local de la sombra del rector no era del todo incorrecta. El espíritu de Monseñor de la Cruz, su ideología venenosa y su ambición blasfema, realmente seguían acechando en esos pasillos, un eco perpetuo de un mal que se negaba a permanecer enterrado. Mientras subían las escaleras de caracol, dejando atrás la cámara del sol negro, el aire de la noche exterior nunca se había sentido tan dulce ni tan limpio. Pero para Mateo Vargas, el mundo había cambiado para siempre. Ya no podía mirar las hermosas fachadas barrocas de Puebla sin pensar en los cimientos podridos que se escondían debajo. La historia para él ya no era una disciplina académica abstracta. Se había convertido en un campo de batalla entre la memoria y el olvido, entre la verdad y la mentira. Y él había elegido su bando. Llevaba consigo el peso del diario de Rafael, las cartas de Isidoro y la imagen indeleble de un fresco blasfemo. Llevaba consigo la responsabilidad de contar una historia que había esperado más de un siglo en la oscuridad para ser contada. La investigación había concluido, pero la verdadera confrontación con el legado del Monseñor apenas comenzaba. El silencio en el viaje de regreso a la parte habitada del seminario era denso y pesado. Nadie hablaba. El padre Anselmo parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Los trabajadores evitaban mirarse a los ojos. Cada uno estaba atrapado en su propia versión del horror que habían presenciado. Vargas, sin embargo, sentía una extraña calma. La adrenalina había dado paso a una claridad gélida. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que organizar las pruebas, escribir su informe y asegurarse de que la historia no fuera silenciada de nuevo. La Iglesia intentaría controlar los daños, minimizar el escándalo, pero él tenía el testimonio de los muertos de su lado, y esa era una voz que, una vez liberada, no podía ser callada. La noche había terminado, pero la larga y oscura sombra de Monseñor Elías de la Cruz estaba a punto de extenderse sobre la luz del día. La posesión de todas las pruebas era una carga tanto como una victoria. Vargas se sentía como el único superviviente de una catástrofe, encargado de explicar lo inexplicable. En su mente, ya estaba empezando a escribir el primer capítulo de su libro no con la distancia de un historiador, sino con la urgencia de un testigo. Quería que el lector sintiera el frío de las catacumbas, que oliera el polvo y la cal, que viera el terror en la caligrafía de Rafael Montero. No sería solo un relato de un crimen histórico, sería una autopsia de la fe pervertida, un examen de cómo la devoción puede convertirse en una monstruosidad. El horror que había descubierto bajo el seminario no pertenecía solo a Puebla, ni solo a 1903. Pertenecía a la historia de la humanidad, un recordatorio sombrío de la delgada línea que separa lo sagrado de lo profano. La reconstrucción de los hechos, armada con la fría lógica de la evidencia y teñida por el horror de la imaginación, es un ejercicio que congela el alma. En la mente de Mateo Vargas, y ahora en la nuestra, la escena final se materializa en la Cámara del Sol Negro, no como una especulación, sino como una certeza inescapable. La noche de marzo de 1903 es gélida en las profundidades de la tierra. La luz danzante de las antorchas de resina arranca destellos siniestros del altar de basalto y de los ojos febriles de los acólitos reunidos. Monseñor Elías de la Cruz preside la ceremonia, no con las vestiduras de un príncipe de la Iglesia Católica, sino con una túnica de lino oscuro, bordada con símbolos que pervierten la cruz y glorifican el cráneo y la obsidiana. Su voz,
La misma que conmovía a las multitudes en la catedral, ahora resuena en las paredes de piedra, con la cadencia gutural de una lengua muerta. Una letanía que invoca a la oscuridad primordial, al Señor del Mictlán, suplicando poder a cambio de la pureza que está a punto de extinguir. El aire es una mezcla sofocante de incienso de copal, el olor metálico de la sangre de ofrendas anteriores, y el sudor frío del miedo y el fanatismo. Los rostros de su círculo íntimo, hombres que de día eran seminaristas y sacerdotes respetados, son ahora máscaras de una devoción retorcida, sus mentes cautivas de la promesa de un conocimiento prohibido, de una fuerza que la fe en un Dios sufriente, según el Monseñor, ya no podía ofrecer. Están listos para cometer el acto final de su apostasía, el sello de su pacto con la sombra. En el centro de este teatro de lo profano, se encuentra Rafael Montero, el autor del diario El último sacrificio. Su cuerpo tiembla incontrolablemente, no solo por el frío de la catacumba, sino por un terror tan absoluto que ha trascendido los gritos. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejan la danza macabra de las llamas en el fresco blasfemo, viendo cómo el dios de la muerte devora al ángel. Sus labios se mueven, pero las palabras son un susurro inaudible, una última y desesperada oración al Dios que le han enseñado a amar, una súplica de liberación que se pierde en los cánticos heréticos que lo rodean. Lo arrastran hacia el nicho abierto en la pared, un rectángulo de oscuridad que huele a tierra húmeda y a finalidad. Siente la piedra áspera y fría contra su espalda. Monseñor de la Cruz se acerca, su rostro iluminado desde abajo por una antorcha, transformado en una calavera demoníaca. No hay piedad en su mirada, solo el éxtasis del poder, la convicción de un profeta oscuro que cree estar purificando el mundo a través de la aniquilación. Los acólitos comienzan a colocar los ladrillos. El sonido de la paleta untando el mortero es un chasquido húmedo y metódico, el ritmo fúnebre de su entierro. Rafael ve cómo el rectángulo de luz se hace cada vez más pequeño, cómo los rostros de sus verdugos se desvanecen en la negrura. Con su último aliento, con la última fuerza de sus dedos, araña una cruz en el interior de su tumba, un último acto de fe desafiante, antes de que el último ladrillo selle su mundo para siempre en un silencio absoluto y eterno. Tras el último eco del ritual, la maquinaria del encubrimiento se puso en marcha con una eficiencia escalofriante, orquestada por la misma mente brillante y metódica que había planeado los asesinatos. Monseñor Elías de la Cruz ascendió de las catacumbas, se despojó de sus ropas profanas y se vistió de nuevo con la púrpura de su autoridad. Horas después, desde el púlpito de la capilla principal, directamente sobre las tumbas frescas de sus víctimas, pronunció un sermón sobre la fragilidad de la vida y la misericordia de Dios, sus palabras moviendo a los fieles hasta las lágrimas. La historia de la fiebre tifoidea fue diseminada con una precisión quirúrgica. Se redactaron cartas a las familias de los desaparecidos, llenas de una falsa compasión y detalles clínicos inventados. Se falsificaron registros, y se crearon destinos fantasma para justificar las ausencias. El poder y la influencia del Monseñor eran tales que nadie se atrevió a cuestionar la narrativa oficial. La élite de Puebla, cuyos donativos financiaban tanto al seminario como a los proyectos secretos del rector, prefirió la comodidad de una mentira piadosa a la monstruosidad de una verdad inconveniente. Elías de la Cruz continuó su vida pública como un pilar de la fe y la comunidad durante 7 años más, un santo viviente cuyo carisma ocultaba un abismo de depravación. Murió en 1910, recibiendo uno de los funerales más grandes que la ciudad de Puebla hubiera visto jamás, enterrado con todos los honores de la iglesia que había traicionado desde sus cimientos. Su secreto, creía, estaba tan seguro como los cuerpos de sus víctimas, sellado bajo tierra sagrada. Más de un siglo después, la luz de la verdad, por tenue que fuera al principio, finalmente perforó la oscuridad. La revelación de Mateo Vargas, respaldada por pruebas irrefutables, obligó a la diócesis de Puebla a enfrentarse a un capítulo de su historia que preferiría haber mantenido enterrado. Tras semanas de deliberaciones a puerta cerrada, y un escándalo contenido pero inevitable, la Iglesia emitió una declaración sin precedentes. Monseñor Elías de la Cruz fue excomulgado póstumamente, su nombre borrado de los registros de honor y su retrato retirado de las paredes del seminario. El ala antigua fue formalmente declarada tierra no consagrada.
un lugar de profanación que nunca más albergaría actividades sagradas. En una ceremonia privada, lejos de los ojos de la prensa, los restos de Rafael Montero, del padre Javier Mendoza y de los otros 5 sacerdotes fueron exhumados de sus tumbas de ladrillo. Por primera vez en más de 100 años, sus nombres fueron pronunciados en una oración cristiana. Recibieron un entierro digno en un cementerio católico, sus lápidas de piedra blanca un silencioso pero poderoso testimonio de la verdad finalmente reconocida. La historia de la epidemia fue oficialmente corregida, reemplazada por la crónica sombría de un culto a la muerte y su líder monstruoso. La justicia, aunque tardía, había encontrado un camino. Para el doctor Mateo Vargas, la conclusión del caso no trajo la satisfacción limpia de un enigma resuelto, sino el peso perdurable de un conocimiento terrible. La publicación de su libro, La Fraternidad del Sol Negro, lo convirtió en una figura célebre en el mundo académico, pero en la soledad de su estudio, rodeado de las copias del diario de Rafael y las cartas de Isidoro, se sentía más como un guardián de un trauma. La historia lo había cambiado irrevocablemente. Ya no podía ver la fe como una fuerza puramente benigna, sino como una energía poderosa que, en las manos equivocadas, podía ser torcida en un arma de una crueldad inimaginable. La leyenda local de la sombra del rector había adquirido para él un significado nuevo y más profundo. No era el fantasma de un hombre lo que acechaba el seminario, sino el eco persistente de una ideología, la prueba de que el mal más profundo a menudo no se presenta con cuernos y cola, sino con una sonrisa carismática y la promesa de la salvación. El historiador, que había comenzado su búsqueda por una obsesión académica, terminó su viaje como un testigo de la capacidad humana para la oscuridad, marcado para siempre por las voces que había desenterrado del silencio. El seminario palafoxiano sigue en pie, sus cúpulas de Talavera brillando bajo el sol de Puebla como si nada hubiera pasado. Pero para aquellos que conocen la historia, sus muros ya no hablan solo de fe y tradición, sino que susurran una advertencia. La historia de Monseñor Elías de la Cruz y sus sacerdotes desaparecidos se ha convertido en un nuevo tipo de folclore, una leyenda sombría que sirve como un recordatorio de que los monstruos más aterradores son los que nosotros mismos creamos, los que se visten con nuestras ropas más sagradas y hablan con nuestras palabras más piadosas. Y aunque el misterio principal ha sido resuelto, algunas preguntas permanecen, flotando como polvo en los pasillos abandonados. ¿Qué fue de los otros acólitos de la Fraternidad del Sol Negro? Aquellos que colocaron los ladrillos y cantaron las letanías profanas. Se desvanecieron en la historia, llevándose sus secretos a sus propias tumbas, quizás fundando nuevas familias, viviendo vidas de aparente normalidad. ¿Murió realmente el culto con su sumo sacerdote, o su semilla venenosa simplemente quedó latente, esperando a otro líder carismático, a otro momento de debilidad en la fe? La búsqueda de la verdad nos ha llevado a una respuesta, pero también nos ha abierto un abismo de nuevas y aterradoras preguntas, recordándonos que la historia no es un libro cerrado, sino una cripta de la que siempre pueden surgir nuevos horrores. Si la búsqueda de la verdad en este caso te ha mantenido cautivo hasta el final, demuestra tu apoyo dando un me gusta al video y compartiéndolo con alguien que también ame un buen misterio. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones en Archivos Olvidados, suscríbete y activa la campana.